¿Quién como Dios escucha? ¿Quién como Dios? ¿Se escucha bien? Ok, ya está la pantalla al derecho. Ok. ¿Y así? Ok. Bueno, ¿quién como Dios? Un saludo para todos en el Señor. Espero que se encuentren muy bendecidos y amados. Les damos la bienvenida pues a los que se están conectando. Y vamos a esperar unos 2, 3 minuticos mientras más personas se conectan. Ok. Bueno, vamos a esperar un momentico mientras las personas se van conectando para que no se pierdan pues de esta gran vida de santos. Les damos la bienvenida a los que se están apenas conectando y me confirman que todo está bien, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con una pequeñita oración, vamos a disponer nuestros corazones para que sea el Señor a través de nosotros, quien pueda decir esta gran vida de santo el día de hoy. Entonces vamos a cerrar un momento nuestros ojos, vamos a entrar en tónica de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a pensar por un instante en el Espíritu Santo, que sea Él el que suscite cada palabra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Vamos a pedirlo con más profundidad. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te suplicamos, Santísima Virgen María, que como esclavos tuyos que no nos pertenecemos, que sean tus palabras, mamá, que seas tú actuando a través de nuestras palabras. Te entregamos esta pequeña vida de santos para que pueda encender nuevamente nuestros corazones, que esta mujer que se dio toda por Dios nos enseñe a comprender el valor del sufrimiento y que nos enseñe a comprender cuál es la voluntad de Cristo. Te entregamos, Señora, los corazones de todos los que nos van a ver, de los que nos van a escuchar. Entregamos sus corazones, sus intenciones, y que podamos ser verdaderamente un reflejo de santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenidos a todos en este hermosísimo programa que la ciudad de Pereira ha iniciado. Esperamos que puedan también en las otras localidades, en otros países, en otras ciudades, seguirlo viendo y transmitiendo, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de una grande santa palestina que se llama Marian o Miriam, muchos también lo conocen, pero su nombre religioso es María de Jesús crucificado, ¿sí? En muchas partes se está hablando, ahorita está como de moda, acá les muestro pues el libro. Ella es una santa palestina increíble, verdaderamente es un libro que recomiendo leer porque enseña muchísimo sobre la santidad, sobre la vida religiosa, pero también nos enseña mucho a ser cristianos de verdad, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Resulta que Marian nace el 5 de enero. Y antes de empezar a hablar de ella, vamos a hablar como un poco de lo que fue como su infancia y la vida de sus padres. Resulta que los papás de Marian eran unos papás demasiado pobres, pero no pobres en el espíritu, sino pobres, digamos, materialmente. A pesar de que les faltaban muchísimas comodidades, tenían una riqueza espiritual grandísima, ¿cierto? Tenían una fe muy grande por el Señor y una devoción a las Sagradas Escrituras demasiado grande. Resulta que la mamá de Marian tuvo 12 hijos, los cuales desde muy pequeñitos murieron todos. Entonces eso le creó una herida muy grande a su madre y ella decía, bueno, ¿cómo es posible de que yo, siendo tan entregada a Cristo, mis 12 hijos que he concebido pues mueran, ¿cierto? Entonces esto le causó un dolor profundo a ella en su corazón. Entonces habló con su esposo y decidieron irse del lugar pues donde pertenecía y se trasladaron a Belén. Resulta que en Belén esta mujer, que tenía un fuego ardiente por Cristo pero también tenía un celo grandísimo por la Virgen María, le dijo, bueno, madre, tú que trajiste la luz del mundo aquí, permíteme tener una hija que pueda dar testimonio de la fe. Y resulta que la Virgen María le concedió esta gran dicha de tener una hija y pues fue Marian, ¿cierto? Al poco tiempo después el Señor le quiso premiar y le regaló otro hijo, lo cual se llamaba Pablo. Listo. Resulta que poco tiempo después, cuando Marian tenía 3 años de edad, sus padres mueren. Su mamá pues se le había consagrado a esta hermosísima mujer que es la Virgen María y desde muy pequeñita tenía una devoción grande por la Virgen María. Resulta que su padre es el primero que muere, pero pasó algo hermosísimo cuando él murió. Resulta que cuando ella tenía 3 años, su padre muere y le dijo el padre a San José, tú que eres el Padre de Jesús, permíteme que yo te pueda entregar esta pequeñita en tus brazos y que tú seas su padre. Y San José accedió y adoptó a Marian como su hija, ¿sí? Digamos que su padre murió el miércoles, al día sábado, la mamá al ver pues este sufrimiento tan grande, también murió. Entonces fue muy triste para Marian en ese entonces. Entonces Pablo pues estaba recién nacido y quedó en la familia de la familia materna, ¿cierto? Pero Marian quedó a través de un tío paterno. Resulta que Marian amaba tanto a la Virgen María que cuando tenía 5 años de edad empezaron sus primeros ayunos.
Ella, en honor a la Virgen y como los sábados son de la Virgen María, decidió empezar sus ayunos. Resulta que ella no comía absolutamente nada, solamente comía la cena en honor a su Madre Celestial, ¿cierto? A la que la Virgen, el Señor le había permitido tener como madre. Entonces, a los 5 años fue, digamos, como su primer acto de amor por Cristo. Ella le encantaba estar intacta, o sea, pulcra, ¿cierto? Muy, muy, muy limpia, no solamente a nivel, digamos, como en las cosas materiales, sino también en su físico. Y resulta que a ella le habían regalado 2 pichoncitos y ella veía que los pichoncitos pues no se bañaban, ¿cierto? Que estaban sucios y a ella se le ocurrió la gran idea de bañarlos. Entonces cogió una bañera grandísima, echó agua y empezó a bañarlos. Y resulta pues que los pichones no alcanzaron a sobrevivir y ese mismo día murieron. Entonces ella estaba por allá, se fue al jardín, cavó pues un hueco para enterrarlos y ella sentía un dolor profundo pues porque el Señor se los había dado para que los custodiara y ella al bañarlos pues los mató. Entonces cuando ella estaba enterrando los pichoncitos, el Señor le dijo a su corazón: si tú me entregas tu corazón, siempre lo voy a cuidar. Y eso le quedó a ella muy, muy, muy arraigado en el corazón. Después de eso, a la edad de unos 13 años, su tío la obliga a que se tenía que casar. Entonces, ella quería pertenecer completamente al Señor. Y al ver digamos como este momento, ella se angustió demasiado y huyó de su casa. Se fue. No solamente porque quería huir del casamiento, sino también porque tenía muchos deseos de ver a su hermano. Entonces tuvo una persecución muy grande. Sufrió demasiado porque casi no encontraba hospedaje y pues Marian empezó pues como a defender muchísimo su fe. Resulta que a los 13 años ella se encontró con un musulmán y el musulmán le dijo: bueno, tienes que renegar de la fe, tienes que abandonar por completo tu fe católica y tienes que renegar de tu Dios. Ella sintió un dolor profundo en su corazón y dijo: no, pues cómo voy a renegar de mi fe, es cierto, si mi madre es la iglesia, ¿por qué voy a dejarla? Y resulta que este musulmán se llenó de un profundo odio contra ella porque él odiaba a la iglesia y la degolló. La envolvió en compañía de su esposa en una sábana y la tiró a un monte pues muy lejano de donde vivían. Y ella en su agonía alcanzó a ver una parte del paraíso. Pero resulta que mientras ella estaba agonizando, se le apareció una enfermera. Y ella decía que ella nunca había visto un atuendo como el que le vio a esa enfermera. Resulta que ella decía que era un azul, el uniforme de esa enfermera era un azul muy, muy diferente al de todas. Y resulta que con el tiempo ella se dio cuenta que esa enfermera era la Santísima Virgen María, la cual custodió durante un mes completo a Marian, la cuidó, la alimentó y pues bueno, le ayudó. Pero la Virgen María fue una instructora durante ese mes y le decía a Marian que viviera el sufrimiento que el Señor le iba a regalar, pero que lo viviera con felicidad, que la clave de la santidad era vivir el sufrimiento en santidad, pero con muchísima alegría. Después de esto, a los 6 meses después de que este musulmán la degollara, ella quedó completamente ciega, ella perdió la vista. Y ella en sus actos de humildad era algo que la caracterizaba muchísimo a ella, que era la humildad. Ella se sentía muy turbada, se sentía muy dolida, porque ella le decía al Señor: ¿cómo es posible que yo nací para servir y que los demás me sirvan? Entonces estaba muy angustiada en su corazón, lloraba bastante porque las demás personas la cuidaban, le daban pues los alimentos, ella no podía defenderse por sí sola y ella se sentía demasiado turbada al ver que los demás personas le servían. Entonces ella, con una oración profunda desde su corazón, le dijo al Señor: bueno, Señor, yo vine a este mundo a sufrir, yo vine a este mundo a servir como tú, mas no ser servida. Y cuando terminó la oración, el Señor le permitió regresarle nuevamente la vista y pues allí empezó, digamos, como que su travesía.
En una visión, ella había visto que iba a ser una hija de San José, ¿cierto? Entonces resulta que a la edad de 18 años ella ingresa al monasterio de San José. Allí tuvo unas persecuciones grandísimas porque la gente la tachaba de loca. Decía pues que las visiones que ella tenía era de una persona que no era cuerda y que ella estaba completamente loca. Y entonces el Señor le permitió ver a ella que como ella quería ser una esposa crucificada, no podía ser menos que su esposo, ¿cierto? Entonces le mandó bastantes persecuciones. Recordemos que el Señor fue perseguido y también quería que su esposa, esta hermosísima mujer que es Marian, también fuera perseguida. Entonces, después de mucho tiempo, el obispo se fue en contra de ella, las religiosas, su madre superiora y todos se fueron en contra de ella y la expulsaron del monasterio de San José y se fue para el monasterio de las Carmelitas. Allí pues empezó, digamos, como esta travesía grande de amor, de sacrificio, y allí empezaron como, digamos, como todas las persecuciones de ella. Después de esto, a la madre superiora haberla expulsado del monasterio de San José, ella siente en su corazón que lo había hecho mal, ¿cierto? Que digamos que todas las acusaciones que le había hecho a Marian estaban mal, porque a través del Espíritu Santo el Señor le mostró que eso estaba mal, que él se había valido de eso para poder purificar el corazón de Miriam a todas las persecuciones que él iba a mandar. Entonces la religiosa le envió una carta de disculpas por toda la persecución que de mano de ellas había sufrido, ¿cierto? Bueno, después se ingresa al monasterio del Carmelo y ahí empieza como toda su vida mística. Ella, el Señor le regaló los estigmas, ¿sí? Tenía los estigmas en sus manos, en sus pies, en su cabeza y en su corazón tenía traspasada la lanza completamente. Resulta que allí también tuvo muchísimas persecuciones de muchas de sus hermanas religiosas. La tachaban también de loca porque resulta que ella tenía visiones y esas visiones se convertían en verdad, ¿cierto? Ella tenía el don de la profecía, podía ver cosas que iban a pasar y la gente la tachaba de loca pues después de todo esto. Voy a pastelear acá un momentico. Bueno, algo que se me pasó que es muy fundamental y muy importante, resulta que ella vio en una visión como el Señor le advirtió que le fuera a decir a una señora que había comprado un vestido carísimo, sí, se había invertido toda la plata en ese vestido y que ese vestido la iba a hacer pecar. Le dijo el Señor, ve a la casa de ella y le dices que bote ese vestido, porque ese vestido la va a hacer pecar. Que si no, ese vestido va a arder, ella se va a morir y va a morir su hijo. Resulta que la señora hizo caso omiso a esto y cuando Miriam le dijo la tachó de loca y la señora la echó de su casa y resulta que después, ese mismo día en la noche, el vestido misteriosamente empezó a estar en llamas, tanto así que las llamas alcanzaron todo el apartamento donde la señora vivía y provocó un incendio demasiado grande, causándole la muerte a la señora y a su hijo pequeñito que tenía poquitos mesecitos. Entonces es como una invitación a que las cosas que el Señor nos envía a través de otras personas, pues también creerlas, ¿cierto? Bueno, después de esto, resulta que Miriam fue poseída por el demonio durante 40 días, ¿cierto? El demonio fue y le pidió permiso al Señor que la dejara poseer su cuerpo durante 40 días. Entonces, porque el demonio estaba muy celoso de ella y decía, con una sola vez que ella se queje, voy a obtener que mi reino sea mucho más grande. Y el Señor dijo, bueno, hágale, no hay ningún problema, la puede poseer durante los 40 días. Resulta que empezó pues como esa persecución del demonio y su posesión fue a las 12 del mediodía. Entonces Marian fue poseída por el demonio y no solamente por él, sino por 100 demonios más. Tenía 12 legiones en su cuerpo. Empezó una batalla muy grande y resulta que entre más dolor sentía Marian, más gloria le daba a Dios, ¿cierto? Entonces cuando el demonio le hacía daño a su cuerpo, ella decía, glorificado sea el Señor. Te ofrezco este dolor innumerable por las almas que se están perdiendo en el mundo. Y esto le daba muchísima rabia al demonio y llamaba a muchos más demonios para que la golpearan en su cuerpo y la dejaran pues como un trapito. Resulta que el demonio, pues a él ya no poseer su cuerpo,
él poseía su cuerpo, hacía quedar muy mal a esta hermanita, ¿cierto? Entonces ella siempre se le consideraba muy humilde, pero muy alegre. Y, y resulta que el demonio cuando la poseía, le hacía quedar pues como la peor de las hermanas, ¿cierto? Se enfadaba por todo, criticaba a todas a las religiosas y les decía que ellas eran unas locas y las religiosas pensaban que era Miriam, más que no era el demonio, ¿cierto? Porque no sabían que estaba poseída, porque el Señor quería como guardar el secreto. Una vez el demonio le puso alfileres a la comida para ahogarla y entonces la hermana, digamos que la cuidaba a ella, se percató de que la comida tenía alfileres y empezó pues como a quitárselos y el demonio estaba muy encolorizado porque pues no la podía ahogar. Entonces ya después, eh, al ver todo esto, la hermana después de quitarle los alfileres pues vio que la comida ya estaba bien y se la llevó a la hermana. Entonces Miriam cuando estaba comiendo no se percató también de revisarla y se tragó un alfiler porque el demonio volvió a ponerle más alfileres. Decían que los alfileres que el demonio le ponía a la comida eran negros y curvos. Entonces uno de esos le quedó a ella en la garganta causándole pues que la estaba asfixiando. Entonces ella en su desespero pero también en su tranquilidad de saber que iba al reino de Dios y la hermana superiora al ver esto le dijo, en santa obediencia vas a expulsar ese alfiler. Y como una de las virtudes que a ella más la destacaba era la obediencia, pues la expulsó y el demonio se encolerizó y llamó más demonios para que golpearan su cuerpo. El demonio siempre le hacía muchas maldades a ella, digamos en esta posesión, y hubo una vez en que el demonio le puso gusanos podridos en la comida. Entonces ella en vez de quejarse, en vez de decir, uy, qué asco esta comida, ella lo que hacía era darle gracias al demonio porque a través de lo que él le ponía en las comidas, ella podía no solamente mortificarse, sino también darle gloria a Dios. Entonces todos estos actos de humildad, estos actos de amor que ella hacía, encolerizaba más al demonio. Entonces el demonio se puso súper, mejor dicho, súper bravo y se fue donde Jesús y le dijo, yo ya no quiero poseer más este cuerpo, déjame ir. Y entonces el Señor le respondió dulcemente, le dijo, tú viniste acá y me dijiste, 40 días quiero poseer este cuerpo y 40 días te vas a quedar. Entonces el Señor no permitió que el demonio se alejara, sino que se quedara los 40 días correspondientes que le había dicho que la dejara poseer. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, después de esto, el Señor le pidió a Marian ayunar durante 40 días a pan y agua, pero ella no se rehusó, sino que ella era muy amante a la obediencia, entonces ella digamos que durante 2, 3 días empezó a vacilar un poquito al Señor, porque no estaba la hermana superiora, entonces el Señor permitió que su cuerpo expulsara todo tipo de comida que ella comiera. Entonces ella se cuestionó mucho en su corazón y dijo, no, si el Señor me lo está pidiendo, debo de obedecerle. Y finalmente ese mismo día llegó la Madre Superiora, le pidió permiso y empezó pues con este ayuno. Tiempo después, el Señor ya no le pidió 40 días de ayuno, sino un año en ayuno para reparar las blasfemias y la gula que muchas almas estaban, digamos, en ese momento padeciendo. Entonces ella lo hizo pues con profundo amor. Yo quiero leerles del libro directamente una parte que a mí me cautivó muchísimo, cuando el demonio quería irse y quería abandonarla y unas palabras que ella le dijo que a mí en verdad me cautivó muchísimo el corazón. Espérenme acá, pasteleo un momentico y ya se los leo. Escuchen eso tan impresionante. 168. Miren lo que o sea, ella en su sufrimiento, ella se reía del demonio, ¿cierto? Porque en ni una sola vez se quejó. Antes todo lo que le causaba le daba gloria a Dios. Y escucha esto tan impresionante que le dijo ella en un momento de su posesión al demonio. Decía, bello ángel primero, caído el último. Sí, una pequeña nada te tiene de la mano, encadenado como si fueras un perro. Oh, qué misterio.
venir de tan lejos, una mota de polvo venido de la tierra, será en el cielo un ángel de luz. O sea que él se había venido de tan lejos después de estar en el paraíso, iba a ser un perro simplemente, ¿cierto? Aquí en la tierra. Y que ella, que era una pequeña nada, iba a ser un ángel en el cielo. Esto me pareció impresionante. Bueno, resulta que después de todo esto, después de toda esta posesión y todo eso, ella no solamente fue después de que pasó los 40 días de su posesión, fue después, digamos, como atormentada por el demonio durante 3 años más, ¿cierto? Ya no posesa, pero sí la atormentaba muchísimo. Y el demonio le daba muchísima rabia y hacía que ella pensara de que todo lo que hacía lo hacía por vanagloria y no por darle la gloria a Dios. La turbaba muchos en muchos momentos, digamos como en ese sentido. Una vez el demonio pues al sentirse como tan abatido y al ver que ya no podía hacer nada para que ella se quejara, no la dejaba comer y esparcía toda la comida en todo el convento, ¿cierto? Entonces la hermana Marian le decía a su madre superiora que le permitiera con su lengua recoger toda esa comida porque a ella le causaba un gran dolor que toda esa comida que estaba regada en el suelo se desperdiciara. Ella decía, no puede haber un solo grano de comida que se desperdicie porque muchos están muriendo de hambre. Entonces, pues ya digamos que la hermana superiora sabía de todas las cosas increíbles que el Señor le permitía vivir a ella y entonces permitía que ella lamiera toda la comida que el demonio había esparcido por todo el monasterio con su lengua y esto le causaba pues que su lengua tuviera pues peladuras y todo esto pues que estuviera muy maltratada. Habían la Virgen María tenía pues muchísimas visitas a Marian y le enseñó que habían 3 cosas para nosotros poder llegar al cielo. Entonces, si pueden apuntar que esto es increíble. Las únicas 3 cosas que nos van a llevar al cielo son la humildad, la obediencia y la caridad. Eran 3 cosas que la Virgen María le decían que eran las únicas 3 cosas que nos podían llegar al cielo. Y después el Señor Jesús le mostró en una visión que estas 3, digamos, elementos para llegar al cielo tenían 3 cosas muy fundamentales. La primera, que era la humildad, que se asemejaba mucho, era la Virgen María, ¿cierto? La humildad era la Virgen María. La obediencia era el mismo Jesús y la caridad era el buen San José. Entonces, esto me pareció también muy bonito, muy fundamental y muy importante. Resulta que los escritos que hay en el libro que les mostré de Marian son escritos de las que mientras ella tenía las posesiones, pues la hermana superiora y muchas hermanas que les permitían estar apuntaban, ¿cierto? Y había algo muy curioso y muy bonito de ella, y era que era tan humilde que cuando ella estaba en éxtasis le daba vergüenza de que sus hermanas la vieran. Ella decía que ella no era digna de tantas cosas que el Señor le estaba regalando y que prefería hacerlas en privado. Entonces muchas veces ella luchaba con Jesús para no caer en éxtasis, porque a ella le atormentaba que que las demás hermanas, sus compañeras, la vieran en esos profundos éxtasis que ella tenía. Resulta que ella tuvo la visita de muchos santos. A ella la visitaron muchos santos, tales como cuáles. La visitaron Santa Teresita del Niño Jesús, María Magdalena, la visitó Verónica, la visitó Santo Tomás de Aquino, la visitó San José, la visitó San Lucas, el apóstol, le enseñó unas cartas hermosísimas. También la visitó Margarita, la Santa Margarita, y infinidades de ángeles. A ella la visitaban muchos ángeles. Después de que a ella, digamos, terminó esta posesión, ¿cómo se dice? No sé, fue poseída por un ángel 4 días. Y este ángel le reveló muchísimas cosas profundas, muchísimas a las cuales dejaron pues escritas. Espero que se puedan leer el libro porque el tiempo es muy reducido para hablar de tantas cosas, pero habla de unas cosas increíbles que el ángel le pudo decir. Entre ellas decía el obedecer a la regla. Nos decía de pronto como a todos los que estamos en una comunidad
ser muy obedientes a la regla, ¿cierto? Ella decía, quien no obedezca a la regla, más vale expulsarlo, ¿sí? Que más valía echarlos de los monasterios, de las comunidades, antes de que alguien fuera desobediente. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, después de eso de las posesiones, una parte pues muy extensa, muy larga, muy profunda, muy hermosa, porque ella pues fuera de los 40 días fue atormentada por el demonio 3 años más, incluso hasta su propia muerte. Después de eso tuvo unas persecuciones muy grandes y el Señor le mostró que ella no iba a morir allí, que ella iba a morir en Belén, ¿cierto? Resulta que Marian nació pues digamos en Palestina, que queda a 20 minutos de donde nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le reveló a ella que ella iba a morir en Belén. Entonces, después de todos estos tormentos, después de tantas cosas que le pasaron, ella se dirige a fundar un monasterio de carmelitas en, en Belén Árbol, y pues la gente queda como sorprendida del por qué, y el demonio contestó lo siguiente. Escuchen esto tan impresionante. Dejadme en paz, no hago ningún mal. Los frutos malos, aquellos que vayan a pudrirse, caerán. Y el resto seguirán en el árbol. De esta manera sacudimos nosotros al mundo. Los malos caen, mientras los buenos resisten. Eso es muy impresionante porque a mí me llevaba mucho como misionera a exhortarme muchísimo, ¿cierto? Decía que el árbol era como el árbol de la vida y que él en sus persecuciones sacudía el árbol, que aquellos que caían eran los frutos malos que estaban, digamos, como prendidos de ese árbol y que solamente resistían las personas buenas, ¿cierto? Aquellas que se mortificaban, aquellas que se inmolaban en la oración, aquellas que eran obedientes, pero que aquellos que se veían jugositos por fuera estaban totalmente podridos, digamos, desde la raíz, y que eran los frutos que más caían, ¿cierto? Entonces eso es una pequeñita exhortación a que verdaderamente desde la raíz nosotros tengamos un fruto pues muy bueno. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, hay mucho para hablar de ella, pero entonces vamos a continuar. Resulta que en el monasterio que ella iba a fundar, el Señor hizo esos planos. O sea, ningún arquitecto, ningún humano los hizo. El Señor mismo se encargó de plasmarlos en un papel y dárselos a Marian. Resulta que el Señor la visitó en su celda durante 7 días para mostrarle los planos y explicarle cómo debía de ser. El Señor le mostró el lugar, la ubicación. Es tanto así que este monasterio lo hicieron. Entonces el Señor le reveló algo muy hermoso, y era que en donde iban a hacer el monasterio había estado descansando la Santísima Virgen María con su esposito San José, y que ahí iba a haber una parte muy central del monasterio, ¿cierto? Entonces resulta que cuando empezaron después de mucho tiempo la construcción de este monasterio, las personas pues que estaban haciendo el monasterio, muchos de los trabajadores no hacían lo que estaba estipulado en el plano. Entonces, como Jesús era el arquitecto, ¿cierto? Jesús fue el que plasmó los planos, a Jesús le molestaba muchísimo. Entonces se iba y se quejaba con Marian y le decía: Marian, ponle cuidado a estos trabajadores porque no están haciendo los planos como yo los diseñé. Entonces el Señor es un Dios celoso, y Marian pues tenía que ir corriendo donde los trabajadores, y pues obviamente ella era muy dulce, muy tierna, y pues digamos que los regañaba con un tono de muchísimo amor para obedecer a su esposo, y pues porque el Señor era muy celoso pues con su con su proyecto, ¿cierto? Entonces él se daba cuenta que estaban haciendo mal, y entonces iban de Marian para que Marian los regañara. Y esa estructura es muy hermosa porque aún se conserva. El Señor dijo que iba a estar firme hasta su próxima venida, y es digamos como que el diseño de ese plano era una estrella, y todo tiene pues como una ciencia. Espero que investiguen más allá. En el libro van a poder encontrar no solamente la vida de Marian, sino la vida de unos santos increíbles que la verdad en lo personal yo no conocía. Yo me di la tarea de indagar algunos de los que el libro señala, y son unos santos increíbles, tanto así que conocí el abuelito de Marian y era un mártir, o sea que ella es nieta de un mártir. Ahí les dejo la duda para que lo busquen.
Bueno, resulta que cuando ella ya estaba, digamos, muy enferma, estaba padeciendo mucho, el Señor le permitió a ella comer frutos del jardín, o sea, del gran jardín que conocemos nosotros como el jardín del Edén, ¿cierto? Decían pues, o está plasmado en el libro, que ella comió muchas almendras del jardín del Edén, que el Señor le llevaba muchas veces para que ella pudiera comer. Bueno, después de esto, ella, pues su cuerpo, decían que ya era un cuerpo, pues que prácticamente ustedes lo veían muy entero, pero por dentro estaba vuelto nada a través de la persecución pues que tuvo ella en este combate espiritual con el demonio. Y resulta que ya después, digamos, se empezó a enfermar muchísimo y ella se cayó, se rompió el brazo, ella tuvo una fractura desde la muñeca hasta el codo, en donde todos los huesos estaban destruidos, o sea, estaban casi en polvo. Y esto empezó ella no se sanó, sino que le dio una gangrena. Y la gangrena empezó a comérsela todo. Entonces las hermanas estaban muy preocupadas porque ella se iba a morir y ella decía, déjenme tranquila, déjenme vivir en esta pasión con mi amado, porque yo ya siento las delicias del cielo. Entonces, después de todo esto, ella no le decía al Señor que la curara, sino que le diera más padecimiento y que le diera muchísimo más sufrimiento. El demonio la atormentó, digamos, como en ese momento, pero el Señor también le permitió ver a grandes santos que bajaban a consolarla, muchos santos. Su muerte fue hermosísima, fue una muerte muy fuerte porque el Señor no le quitó los sufrimientos, sino que antes aumentó sus sufrimientos, pero porque sabía que le iba a dar un regalo más grande, que era el estar en el cielo, ¿cierto? Y las últimas palabras que ella dijo fue... Ay, se me olvidó. Mm, no hay felicidad sin cruz, ¿sí? Entonces, y le decía a las hermanas que no lloraran por ella, que ella verdaderamente ya había sufrido mucho por no estar en el cielo, que ya merecía estar con su amado, aunque indigna, porque siempre se consideró muy indigna del cielo, se sentía la más pecadora de todo el planeta. Y en su último lecho de muerte le decía al Señor que tuviera mucha misericordia de ella, que porque ella se merecía el infierno y no el cielo. Entonces fue muy bonito. Después de que ella murió, su cuerpo quedó totalmente flexible. Es tan hermoso el amor que ella sentía por la cruz, que después de muerta, cuando la pusieron en el ataúd, las hermanas cuentan en unas cartas que hay escritas de ellas cómo los brazos de María se salían para poderse quedar en cruz. Entonces ella tenía un amor a la cruz impresionantemente, que incluso después de muerte quería estar crucificada. Entonces varias veces las religiosas les tocaba ir pues como al ataúd, meterle las manos, tapar el ataúd y volvía otra vez. Hasta que la hermana superiora fue y le dijo, hermanita, ya descansa en paz. En obediencia ya no se va a crucificar más, ¿sí? Deje que su cuerpo esté tranquilo. Y pues como digamos que la virtud más heroica que ella tenía era la obediencia, su cuerpo ya se quedó quietico y no se volvió a crucificar. Después de esto le hicieron la autopsia y en su corazón el médico estaba muy angustiado porque estaba lacerado. Entonces llamaron a varios religiosos, a varios sacerdotes y se pudieron dar cuenta de que el corazón de Marian estaba traspasado por la lanza. Entonces ese corazón está reservado y está pues como en el monasterio como tal que Jesús le mandó a hacer. Después de la muerte de ella empezó a hacer muchos milagros, ¿sí? Que se los voy a dejar de tarea para que lo investiguen, pues porque ya el tiempo se nos acabó. Eh, y pues les voy a hacer, digamos, como que la última lectura. ¿De qué año es? Ya te digo, ella es de 1846 nació. Bueno, resulta que los escritos de ella fueron guardados 100 años, ¿sí? 100 años. El Señor quería que ella siguiera haciendo pues como la nada y estos escritos fueron guardados durante 100 años. Ya después de 100 años los revelaron y gracias a eso tenemos este maravilloso libro que se lo recomiendo de verdad. Es muy escaso encontrarlo, pero
Si perseveran, lo van a encontrar. Miren esto tan profundo que ella decía. En el infierno no hay almas que pedían a Dios cruces y humillaciones. Dios los escuchó, pero ellas no supieron aprovechar estas gracias. El orgullo las perdió. No pidáis nada, aceptar con gratitud todo lo que el buen Dios os envíe. O sea, no pidamos cruces y no vamos a ser capaces sin ella, ¿cierto? El Señor a cada uno nos ha dado una cruz y el Señor verdaderamente ya ha destinado para nosotros la cruz. Ella tenía una capacidad enorme por sufrir. Nosotros quizás tenemos una capacidad más pequeñita para sufrir, ¿cierto? Yo la primera. Entonces es de aceptar todo con amor y con muchísima obediencia. La obediencia es algo muy, muy grande. Espero que les haya gustado muchísimo esta santa. Los invitamos para que el viernes vuelvan nuevamente a conectarse, para que puedan a través de muchas más personas seguir viendo estas vidas de santos tan increíbles. Hay mucho más por contar de ella, de verdad que lo que les dije es muy mínimo, es muy, 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 muy poquito. A los que quieran, tengo el libro en PDF, me pueden escribir y yo se los puedo enviar para que la lean, para que no, en serio, yo les digo algo, este libro a mí me encendió el corazón mucho. Los esperamos pues el viernes, vamos a hacer entonces la oración final. Entonces vamos a entrar en oración. Te damos infinitas gracias, Jesús, por habernos permitido conocer esta maravillosa santa. Danos la gracia, Señor, de ser tan donados, tan inmolados como ella. Permítenos, amado Jesús, regresar a tu corazón, poder contemplar tus llagas y que a través de esta gran, gran santa podamos inmolarnos cada día más. Santa Miriam, ruega por nosotros. Un abracito grande y Dios los bendiga.